Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video por aquí. Josep Pérez el día de hoy para, como ven en el título, contarles que ya han pasado 2 años desde el día que tomé la decisión de dar un cambio a mi vida. Desde el día en que tomé la decisión de empezar a mejorar mi vida en realidad, como consecuencia de mejorarme a mí mismo, pero inconscientemente. Y esto es lo que a mí me hubiese gustado que me digan en algún momento para yo poder pues ahorrarme el tiempo de 2 años o el tiempo de, sí, en realidad un poco más de 2 años en los que estuve sin saber a dónde ir y sin rumbo en mi vida. Hace 2 años exactamente, un 26 de julio, un 26 de julio del año 2023, fue que tomé la decisión de irme a Estados Unidos. Decisión que tomé en realidad meses antes de, por supuesto, de comprar el pasaje, ¿no? Que fue más o menos en mayo, aproximadamente abril-mayo del año 2023, yo compro mi pasaje. ¿Por qué? Porque me sale un reel, siempre menciono esto, me sale un reel, un video de una persona, en ese momento ya dos, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención y ya me venían saliendo videos de desarrollo personal y tal en TikTok. Entonces, me llamaba mucho la atención y fue él en específico quien generó eso en mí, esa curiosidad en mí de poder, pues, tomar cartas sobre el asunto. ¿Por qué? Porque sentía que mi vida no avanzaba, me sentía estancado. Para ponerlos en contexto, no podía pagar 300 soles al mes de un préstamo que tenía en el banco. Me costaba pagar 300 soles al mes. Ya estaba, bueno, yo de cierta manera independiente económicamente, siendo independiente económicamente porque tenía mi negocio de venta de ropa, tenía mis recursos por ahí, distintas cosas que hacía eh, pues de ventas, hacía rifas, he vendido mochilas, he vendido alfajores, he vendido gorras, he vendido mil y un cosas que, bueno, me daban la posibilidad económica de poder sostenerme, pues, mis gastos, poder sostener mis gastos, ¿no? Si bien es cierto, todavía seguía viviendo con mis papás, pero podía sostener mis gastos, podía sostener lo que yo podía hacer con mi vida. Pero ya estaba llegando al punto en el que lo que yo hacía vendiendo, ¿no? Ropa y las distintas cosas que he vendido, que les he comentado ahorita, ya llegaba a un punto en el que ya no me alcanzaba. Ya no me alcanzaba a raíz de que venía por la vida pues haciendo lo que todo el mundo hace y lo que todo el mundo te dice que es lo normal y está bien, ¿no? Que era yendo a estudiar a la universidad, yendo de fiesta todos los fines de semana y tomando y gastándome el dinero todos los fines de semana. En ese momento no me encontraba, no me sentía bien conmigo mismo y sentía que estaba haciendo lo que todo el mundo hace, hasta que también llegó a mis manos el libro de Piense y hágase rico, que me destapó la cabeza en realidad y me di cuenta que la vida no era lo que a ti te dicen que es, sino que la vida es lo que para ti es. Y pues ahí decidí tomar cartas en el asunto. Después de, o habiendo leído ese libro, en realidad habiendo estado leyendo ese libro, es que me llega pues el video este que les menciono de Yados y yo tomo la decisión de irme a Estados Unidos. ¿Para qué? Para trabajar y para no seguir estudiando en la universidad. Así, literalmente así. Me fui con la excusa porque en ese momento todavía me costaba decirle a mis papás, papá, mamá, no quiero estudiar en la universidad, no me gusta. Todavía me costaba. Y me fui, me acuerdo, en julio, sabiendo que la universidad empezaba en un mes nuevamente, pero yo compré un pasaje y bueno, estuve allá más o menos 3 meses casi, en los que trabajé. Fui a trabajar, estuve trabajando en un supermarket primero y luego trabajé en una panadería, que ahorita voy a llegar a esa historia, que es pues cuando empecé a creer. Entonces yo tomé la decisión, me fui 26 de julio del año 2023, viajo a Estados Unidos,
me voy, me acuerdo que me pegué la última borrachera aquí en Perú, porque salía bastante de fiesta, salía bastante todos los fines de semana. Eh, ¿Por qué? Porque no le encontraba sentido a mi vida. Es básicamente por eso, y es básicamente por eso que también tú estás seguramente haciendo esto. No le encuentras sentido a tu vida y piensas que lo normal es hacer lo que todo el mundo hace, cuando no es así. No es así. Entonces, opté por irme, me fui y llegando para allá, bueno, también salí allá. Salí un par de veces con una prima que tengo allá. Salí, me fui a quedar en la casa de mi tía y bueno, ella fue la que me ayudó también a poder conseguir el trabajo, a poder ir a buscar trabajo. Eh, Llegué, recuerdo que fuimos a un montón, primero, bueno, tramité unos documentos para poder trabajar allá. Recuerdo mucho que, fuimos a muchísimos trabajos, a dejar ahí mi nombre, a dejar mis datos, mi número de teléfono para que me puedan llamar y me puedan contratar. Y bueno, el lugar, yo dije, yo voy a ir y voy a trabajar, porque justo había leído un libro de Grant Cardone en el que hacía mención a que la energía la crea uno. Tú puedes no estar trabajando para nadie, pero si tú estás moviendo energía a través de, por ejemplo, estarle trabajando gratis a alguien, tú ya estás haciendo y estás generando, aunque no te estén pagando. Y dije, al primer trabajo que vaya y que me paguen poco, me meto. Por más poco que me paguen, ya en el transcurso conseguir algo mejor. Y fue que fui, bueno, trabajo tras trabajo y dejando ahí documentos para que me puedan llamar y llegué a un supermercado en el que trabajé más o menos 2 semanas. Estuve 2 semanas. En ese supermercado me pagaban 11, no, me pagaban $13 la hora, descontando mis impuestos, en los que me pagaban 11,50 la hora. Y como era nuevo, solamente, y ahí era todo mucho más formal en ese supermercado, solamente podía meter 32 horas como máximo a la semana, no 40 horas que es lo regular. Entonces 32 horas por $11,5 no era mucho, no era mucho. Recuerdo mucho que yo trabajaba en el área de frutas y verduras, en el área de produce, y hacía un frío, trabajaba en una cámara completamente abrigado, picando frutas, verduras y empacando y dejando todo, pues dejando stock para el súper, en el que, eh, bueno, habían señoras ahí que también trabajaban, que se dedicaban a escuchar otras cosas. Yo en ese punto, yo ya venía leyendo, ya venía introduciéndome al mundo del desarrollo personal, fue que me acuerdo que trabajaba con mis audífonos. Yo me ponía mis audífonos y me ponía a escuchar podcast, me ponía a escuchar a personas que estaban en esto del desarrollo personal. Y todo el día, mientras yo estaba picando frutas y verduras, estaba escuchando podcast, estaba escuchando personas que me ayudaban a poder, pues, chipear o ver de una manera distinta, chipear mi cabeza o ver de una manera distinta la vida. Y es ahí donde pues empecé a comulgar un poco más con Yados, que es la primera persona que pues me llamó la atención y con la primera persona junto con Diego Dreyfus también, que también lo escuchaba muchísimo ya, que me llamó la atención para poder ir descubriéndome, ir saliendo de lo que, pues en el punto en el que me encontraba, que era un punto de miedo, de mucho, de mucho vivir en culpa, ¿no? En culpa propia, porque no era capaz de sostener mi palabra, no era capaz de sostener el pagar 300 soles al mes. Y ahora, por supuesto, cómo he cambiado mi realidad al punto de que ya vivo con mi pareja en un departamento en el que pago yo, tengo una empresa que factura más o menos 15, 20 mil soles al mes, eh, y puedo decir que libre, libre de tiempo, libre de que nadie me venga a decir nada y económicamente al punto en el que, en la medida en que puedo, ¿no?
con proyección a seguir creciendo. Entonces, fue ahí, me acuerdo mucho que me metí una última fiesta junto con mi prima, que fue el punto en el que yo sentí, porque cada persona toca fondo de una manera distinta, depende de la percepción o depende del nivel mental o de conciencia que tú tienes, es que tú sientes que tocas fondo. Yo sentí que toqué fondo, simple y llanamente, yéndome de juerga con mi prima, pegándome una borrachera al que al día siguiente no podía ni pararme. Y, y pues ahí fue que tomé la decisión, dije, no, ya estando escuchando todos los días a personas inmersas y comprometidas con su desarrollo de conciencia y desarrollo personal, que dije, no, ya no deseo esto para mi vida, yo ya no quiero esto para mi vida. Y fue el punto de inflexión ahí. Es ahí donde un 14 de agosto me rapo. Y me rapo, ¿por qué? Por dos cuestiones. Primera, que el corte de cabello ya estaba muy caro. Allá me costaba, bueno, en ese entonces caro. Ahora ya no creo que nada es caro ni barato, sino depende del valor que tú le das. Pero en ese entonces costaba un corte de cabello ya $25 más tips. Tips es propinas. Y en ese momento yo no podía darme el lujo, porque también corría con los gastos de comida, porque yo también compraba comida semanal para poder aportar en la casa en la que me estaba quedando. Y yo estaba juntando obviamente dinero para poder traerlo e invertir acá en algo. Y en ese momento no me podía dar el lujo de cortarme el cabello cada 2 semanas y poner ahí 30, $35 semanalmente, agregarle un gasto semanal, ¿no? Tomé la decisión ese día en el que me sentí muy culpable, perdón por el sonido del carro, pero... Y fue ahí donde tomé la decisión de comprar una máquina para cortarme el pelo. Compré una máquina que me costó $35, $38 más o menos. Y ese fue el punto número uno. Uno de los motivos por el que me rapé. ¿Por qué? Porque no me podía permitir gastar más de lo que podía. Y el punto número dos fue que el corte de pelo para mí significó cambio. Con esto no te digo córtate el pelo, pero para mí significó cambio. Y para mí significó cada vez que te veas en el espejo, te vas a acordar del por qué te has rapado. Y es eso lo que significó para mí. Un 14 de agosto me corto el pelo y un 17 de agosto, que es la primera vez que empiezo a hacer burpees, seguramente si lo han visto hallados, saben que la manera en la que él tiene de poder llegar a ese nivel, a ese nivel de desconexión entre cuerpo y mente, a ese nivel que, bueno, es la velocidad de Dios, ese nivel de empuje en el que simplemente eres tú en esencia pura, sin miedo, sin trauma, sin nada, eres tú. Empecé a hacer los burpees un 17 de agosto del año 2023. Ese día que hago los burpees, coincidentemente, que no existen coincidencias en la vida, coincidentemente, me llaman de un trabajo muchísimo mejor, que fue el de la panadería. La panadería La Luz, como consecuencia, La Luz, en la que me llamó la señora, yo ni por acá que me iban a llamar, me llamaron y me llama la señora y me dice, te podemos pagar $14 la hora, puedes trabajar todos los días de la semana, puedes comer aquí mismo, o sea, no vas a tener que ver gastos de comida y, y $14 la hora cash. O sea, no me iban a descontar taxes, no me iban a descontar nada, sino que me iban a dar los $14. Y por supuesto que dejé el otro trabajo y me fui a ese trabajo. Y ahí es donde yo empecé a creer, ahí es donde yo empecé a darme cuenta de que verdaderamente funcionaba esto de la energía,
esto de que lo que tienes la mayor parte del tiempo en tu cabeza se termina manifestando en tu realidad. Y yo en ese momento fue que pues me sumergí en realidad en el desarrollo de conciencia, en el desarrollo personal, y empezaron a suceder este tipo de cosas que muchas de las veces las personas inconscientes lo ven como coincidencia, nada más. Pero yo me di cuenta que no era coincidencia, porque me empezaban a suceder cosas increíbles, llamémosle, ¿no? Increíbles, como que la gente me regalara dinero, como que las personas fueran muy agradecidas conmigo, el mundo empezó a verme de una manera distinta a consecuencia de cómo yo me empecé a ver. Me empecé a entrenar 2 veces al día, empecé a levantarme también temprano, que pienso que es parte de el inicio en esto, ¿no? El inicio del autodominio. Eh, y empecé a hacer cosas de las cuales yo me sentía pues orgulloso y me sentía muy bien conmigo mismo. Y estas cosas, estas pequeñas acciones, hábitos diarios que tenía, que tengo, también gran parte de ellos aún, me hacían vibrar muy alto. Y comprendí que lo que tú estás vibrando diariamente, que lo que tú estás vibrando constantemente es lo que tú terminas atrayendo a tu vida. Y es ahí donde puedo decir que me cambió la vida. Es ahí el punto de inflexión en el que yo puedo, pues ahondar, ¿no? Que digo, fueron, bueno, unos cuantos factores, ¿no? Uno, el haberme ido alejado el haberme alejado de mi entorno antiguo. ¿Por qué? Porque estaba a kilómetros de distancia, no tenía gente que venía los fines de semana a inquietarme, no tenía gente, porque en ese punto en el que te encuentras, que no te dominas, eh, es bastante probable que seas muy susceptible, que te dejes llevar, muy llevadero por los amigos o por lo que digan los amigos. Porque todavía sientes que no puedes. Dentro de ti está como que no, voy a recaer, voy a recaer, voy a recaer. Digo, ya no voy a tomar y pum, recaigo de nuevo. ¿Por qué? Porque estás susceptible a los amigos. ¿No? En ese punto tienes que tener muchísima fuerza de voluntad. Yo inconscientemente lo hice, me fui del país, me fui lejos de las personas con las que me rodeaba. Empecé a conocerme en soledad, solitud, como quieras llamarle. Empecé a amarme en soledad, empecé a hacer cosas que a mí me hacían sentir muchísimo mejor. Leía todos los días entrenaba 2 veces al día, me levantaba temprano todos los días. Bueno, estas cosas las sigo haciendo. Pero estaba supeditando a mi mente, estaba diciéndole, yo me domino, 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 y como consecuencia de yo dominarme y darme cuenta que yo era el artífice y autónomo, creador de mi vida, es que empecé a manifestar personas, empecé a manifestar relaciones, eh, empecé a manifestar pues hechos que antes yo no me creía capaz de manifestar. Por ejemplo, tener un negocio propio. Tener un negocio propio, venir y parar un negocio propio con ahora, puedo decir que un capital de inversión y ya he invertido de más de 200.000 soles. Porque he invertido muchísimo dinero ya en mi negocio en 2 años. Con proyección, por supuesto, seguir creciendo. He manifestado de lo que yo más me siento orgulloso, una increíble mujer en mi vida. Una mujer, sobre todo mujer. Una buena mujer. He manifestado pues el vivir independientemente, que es algo que yo deseaba hace muchísimo tiempo. Que nadie me jode en mi casa, que nadie me diga qué cosas hacer. Lo he manifestado. Ahora vivo en mi propio apartamento con mi mujer, vivimos muy tranquilos, muy en paz y con proyección a seguir creciendo constantemente. He manifestado pues el pasar de no poder pagar 300 soles al mes de un préstamo bancario que tenía a poder facturar más de 15.000, 20.000 soles al mes con mi empresa. Y recurrentes, o sea, todos los meses. Entonces, estos son hechos que pues han sucedido, que vienen sucediendo como consecuencia, en realidad,
la persona en la que me he convertido. Porque si a mí me pones todo esto que he manifestado ahora, en mi vida actual, al Joseph de hace 2 años que recientemente empezaba, no hubiese sido capaz de poder sostenerlo. Es por eso, es por eso que primero cambia la persona y luego cambia la realidad. Primero internamente y luego externamente. Todo lo que tienes en tu interior se manifiesta en tu exterior. Como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Así de simple. Y estas son algunas de las cuestiones, cosas que, de las cuestiones, bueno, de los hechos, de lo que yo hice, cositas, pequeños cambios en mi vida que yo tomé para poder manifestar esto, para poder manifestar pues un departamento propio, vivir muy en paz, vivir muy en paz y por sobre todo y en realidad y más importante eh, poder hacer lo que amo, que es esto, hablar, tener el don a través de haberme conocido de la palabra y poder permitirme compartir lo que a mí me ha ayudado para que también, en realidad porque me gusta hablar, lo comparto, no lo comparto por el hecho de que quiero ayudar y quiero cambiar el mundo. Ya me di cuenta que no se puede eso también, eso es un poco más profundo que solamente estar hablando de esto que les estoy hablando, pero sé que como consecuencia de hacer aquello que a mí me gusta, que es hablar y poder compartir lo que hablo, porque amo hablar, puedo ir contándoles estas cosas que seguramente les sirven y que también me sirven a mí, por supuesto, como recordatorio de qué, de que voy avanzando en la vida, de que es posible ir manifestando aquello que tú tienes en tu mente, de aquello que tú deseas. Y que si primero no remueves las cosas adentro, va a ser imposible que tú remuevas las cosas afuera, va a ser imposible que tú manifiestes lo que tú deseas afuera. No vas a ser capaz de poder sostener la vida que tú deseas si primero no eres capaz de sostenerte por dentro. Así que si de verdad estás comprometido con tu cambio, si de verdad estás comprometido contigo y de verdad tienes las ganas de poder crecer, te invito a que comentes la palabra grupo en este video y bueno, vas a ser acreedor completamente gratis de poder recibir el link de acceso al grupo que tenemos en el que, bueno, estoy brindando mentorías de cómo en realidad es simplemente juntarnos, charlar sin filtro y poder de esta manera ayudarnos, tanto tú como yo. No tiene ningún cobro, no tiene ninguna suscripción, así que lo hago simple y llanamente desde el completo gusto y desde el completo amor. Y es por eso que te invito a que también puedas formar parte de esto. Muchísimas gracias, como siempre, por la energía, muchísimas gracias por la presencia. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, porque sé que si has llegado hasta esta parte del video, algo en ti debe haber tocado, porque esta historia que te he compartido es completa y absolutamente real. Esto es lo que yo he vivido, esto es lo que a mí me ha tocado vivir. Ese es el punto en el que yo me he encontrado, el punto A en el que me he encontrado, en el punto en el que yo no sabía qué hacer con mi vida, el punto en el que yo sentía y sabía, porque tú también sientes y sabes que estás siguiendo el rebaño de ovejas, tú también sientes y sabes que estás siguiendo aquello que las personas te dicen, tú también sientes y sabes que eres capaz de lograr grandes cosas con tu vida, pero que no te atreves por miedo al que dirán, por miedo a lo que tus papás te puedan imponer, por miedo a lo que la sociedad te diga que es lo correcto, que muchas veces no es lo correcto, porque no existe ni bueno ni malo, simplemente es bueno y malo aquello que tú crees que es bueno y malo. Yo también me encontraba en ese punto, también me encontraba en ese punto. Ahora me encuentro en el punto independiente, emocionalmente, espiritualmente y puedo decir que también económicamente. Me encuentro en este punto y en este punto
puedes elegir completamente desde el amor y desde la conciencia de aquello que te mueve. Entonces te invito a que también te encuentres en este punto B, si lo deseas. Si no, no hay problema. Está bien. Muchísimas gracias. Los invito a que puedan dejar un like si les ha gustado el video, a que puedan suscribirse para más contenido así. Me gusta poder hablar de esto y sé que esto puede llegar a sensibilizarte más, puede llegar a conectarte mucho más. Y voy a seguir compartiendo videos de esta índole, de este tipo. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo aquello que amo y como consecuencia impactando de cierta manera en tu vida, de manera positiva. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Chau.